alrededor del presidente son más bien gente que aplaude todo, que aprueba todo y le da la razón siempre. Y un presidente necesita alguien crítico, alguien que le diga, presidente, esté equivocado. En realidad vivimos un país, una sociedad que está asustada, preocupada, deprimida, sin norte, sin rumbo, con poca esperanza. Hay tres grandes problemas que el Ecuador viene debatiendo y viviendo, que son seguridad, salud y energía. Hay una encuesta internacional, que es la de Christian Boutier, de CB, que hace ese ranking de presidentes, en donde Noboa en un momento estuvo en los primeros, segundo, tercer lugar, está noveno, era catalogado como uno de los mejores presidentes de Latinoamérica. Más abajo del puesto 10. Creo. Si sigue este problema de no ofrecer resultados y de no comunicar bien, él va caminando a una crisis complicada. ¿Cómo se puede analizar la comunicación del gobierno del presidente Daniel Noboa? ¿Está esta comunicación desviándose por un sendero que posibilita o que evidencia una desconexión de la realidad nacional? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? También con todo lo que se hace pueden ser temas de desviación de la atención para evitar quizás problemas que son más complejos, más problemáticos en nuestro medio. Son los temas que los vamos a analizar en esta programación con Leonardo Lazo, ex secretario de Comunicación, consultor en comunicación política también estratégica de nuestro país. Gracias, Leonardo, por estar en la programación. A usted, Osvaldo, siempre un gusto compartir. Miraba que usted tiene un análisis, digamos, en este caso, de lo que está pasando con el tema de la comunicación del gobierno fundamentalmente. ¿Cómo la podemos catalogar? ¿Cómo la podemos evaluar y diagnosticar? ¿Qué es lo que está pasando con esta comunicación? Yo diría que hay dos ideas básicas. La una, la comunicación obedece a la gestión. Si la gestión tiene problemas y no da resultados o no cumple lo que ha ofrecido, entonces uno tiene un problema comunicacional. ¿Por qué? Y lo segundo es que me parece que en comunicación hay que escoger unos ejes y ver las prioridades. Hay tres grandes problemas que el Ecuador viene debatiendo y viviendo, que son seguridad, salud y energía. Entonces, un poco yo lo que digo en ese... Que son los más problemáticos. Exacto, en este momento, son ¿no? Los más en este duros, caso, ¿no? los más duros, exacto. Y luego, un último elemento que yo diría es, dentro de esos temas, ¿qué es lo que comunico? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, ahí, por ejemplo, en seguridad, el gobierno viene apelando todo el tiempo a la comunicación sobre la represión, sobre el combate a la delincuencia. Hemos hecho tantos operativos, hemos capturado droga, hemos tal. Pero esa es una comunicación que nunca le va a dar rédito positivo, porque aunque usted logre mucho, mañana hay otro asesinato y la percepción vuelve a ser negativa. Entonces yo ahí lo que propongo en ese memito que hice ayer, muy breve, con 4 o 5 ideas, es, por ejemplo, yo me dedicaría a una buena campaña para combatir el microtráfico y prevenir también el reclutamiento de chicos adolescentes. De menores. Entonces, eso es algo que puede involucrar a la sociedad. Entonces, el sector educativo reúne con rectores, con padres de familia, barrios, líderes barriales, líderes deportivos, etcétera. Y entonces uno tiene una campaña en donde participa toda la sociedad y trabaja en ese sentido de corresponsabilidad. Y tiene otro mensaje que es un poco más esperanzador. Estamos combatiendo, y además es un combate real, porque usted con todo ese trabajo puede evitar que los chicos aspiren a unirse a las bandas, que es lo que está pasando ahora. Pero en esta narrativa, digamos, lamentablemente los temas fundamentalmente de educación, infraestructura, maestros, etcétera, etcétera, está complicado en los sectores urbanos marginales fundamentalmente. Claro. Y también en la parte urbana, en donde la educación es una falencia en este momento, hay partes o hay temas que son críticos en este momento, Pipo. Sí, precisamente por eso es que hay que uno tomar la iniciativa y hacer campañas y mandar mensajes que siembren esperanza, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque esto que usted acota, en realidad vivimos un país, una sociedad que está asustada, preocupada, deprimida, sin norte, sin rumbo, con poca esperanza. Y lo fundamental desde el gobierno me parece que es volver a darle esperanza,
y decirle a la gente, estamos avanzando, Claro. hay luz al final del Hay túnel. una encuesta que circuló recién de Click De Report Click, sí. que muestra que casi más del 70% de la población está, lo que usted dice, asustada, Sí. deprimida, Sí. con temor o con recelo de lo que está pasando en este momento. Por eso le decía, eso es consecuencia también de esa comunicación de seguridad que sobredimensiona o al menos potencia mucho comunicacionalmente todo lo negativo. Ahora, por ejemplo, acabamos de recibir esta disposición de toque de queda Toque en de Quito. queda. Eso usted sabe lo que implica. O sea, todos, yo le veía, escuchaba ayer a Diego Vivero de la Confederación de Restaurantes desesperados. Llevan desde la pandemia para acá viviendo en crisis. Usted ve todos esos emprendimientos que hay en la Mariscal, en el centro histórico, de esos barcitos en las azoteas, de esos negocios las que terrazas funcionan y para todo la eso. noche, los rooftops que les llaman ahora. Todos esos son pequeños emprendimientos. ¿Qué van a hacer con esto? No van a poder pagar el arriendo a fin de mes. Entonces, y luego, hacia afuera, hacia el mundo, mandamos un mensaje de que este es un país en guerra y que mejor ni vengan. Entonces, que se cae el turismo. Entonces, tiene una serie de implicaciones que tienen que ser contrapesadas Ya, para el mensaje. las comunicacional. narrativas que tenemos en este momento entonces están equivocadas, en este caso del medio a la mitad. Claro, no hay esa definición de ejes, no hay una buena coordinación entre gestión y comunicación. Eso, por ejemplo, se ha evidenciado en el tema de energía. Hay una falta de resultados, se ofreció varias hidroeléctricas y fotovoltaicas que ya deberían estar en marcha y tal, y de todo ese paquete apenas una, que es Villonaco, que se está haciendo, todo lo demás no está funcionando, hay problemas de contratos, o sea, hay unos problemas de gestión. Y luego el mensaje sale a decir que no, que son cortes de luz por reparaciones. Programados, ¿no? En este caso. Que la gente entonces comienza a sentirse medio engañada. Entonces, por ejemplo, el momento que los cortes abruptos que llegan sin planificación. Entonces, por ejemplo, fíjese ahí, yo decía, igual una campaña de uso responsable de la luz. Por ejemplo, en la costa decir, usted el aire acondicionado no lo use a 18 o 20 grados, póngalo a 24 y con eso usted baja el consumo, un rango que le permite bajar la demanda y aguantar mejor el déficit. Otra señal es, por ejemplo, pedir en las empresas, oficinas públicas, ministerios, bueno, controlen la luz y no dejen en la noche luz prendida. Claro, los edificios mensajes públicos, simbólicos, ¿no es cierto? Mensajes que a la gente le hagan sentir comenzar desde adentro, desde la casa. Corresponsabilidad, ¿no es cierto? Claro, los edificios públicos, muchos de ellos amanecen con las luces encendidas, ¿no? Eso, por ejemplo, fíjese, no es que eso va a cambiar ni a solucionar el problema de demanda, porque es una cosa muy chiquitica, pero manda un mensaje simbólico. Mensaje, estoy exigiendo y tú eres corresponsable, todos somos corresponsables. Ahorremos, veamos, mientras vamos gestionando las soluciones. Pero no hay esos mensajes y más bien los mensajes son esas evasivos que no le dan Ahora, claridad a la los ciudadanía. temas de las narrativas y el de posicionar temas que de pronto generan polémica, en este caso el tema de la secretaria de Comunicación con el skincare, Sí. Del tema de esa crema, de ese maquillaje, de la presión que le hace al ministro de la Producción, los temas de la vicepresidenta con esos TikToks un tanto banales, ese tipo de cosas, ¿le están afectando a la imagen del gobierno o de pronto es una situación para desviar la atención de los principales problemas que tenemos que debatir, Pipo? Yo no creo que sea para desviar la atención. De lo que conozco, en el caso de la vicepresidenta, fue una cosa que medio se les escapó entre las coordinaciones de comunicación, no estaba previsto. Pero verá que lanzar el columpio. no fue uno, pues fueron varios. Fueron dos, ¿no? Básicamente. Y el del museo, la impresión que tenían es que no iba a ser tan complicado. Me parece que el del museo afectó más porque vino después del columpio. Entonces, claro, se hizo un combo. Y el que sí rompe todos los récords es el skincare de la secretaria de Comunicación, ¿no? Porque eso refleja una cultura distante de la problemática de la gente. O sea, pensar que promover una crema como el descuento por el Tratado de Libre Comercio me parece una cosa de una banalidad espectacular. Entonces, pero el problema de eso es que la factura la termina pagando el presidente y el gobierno, porque la percepción no es que el funcionario tal o cual, es el gobierno y el presidente que comunica muy mal y que no le importa y que es un gobierno indolente. Entonces, por eso hay que tener claro. ¿Cómo entender, Pipo, en este caso, que el gobierno como tal o el presidente de la República todavía se mantiene con un porcentaje apreciable, a pesar de que hay otra encuesta que está circulando en este momento en el que se denota una caída en la aceptación del presidente, la encuesta del CIES, que la vimos el día de ayer, pero en la de Click
mantiene todavía su 40-41% el presidente. Sí, bueno, habrá que ver, aceptación. hay que verla, ponderarla una y otra encuesta, pero sí hay una baja, ¿no? Y una baja importante. Yo creo que en realidad él debe andar un poco debajo del 40% de aprobación. Hay una encuesta internacional, que es la de Christian Boutier, de CB, que hace ese ranking de presidentes, donde Noboa en un momento estuvo en los primeros, segundo, tercero, claro, está noveno, era catalogado como uno de los mejores ahora presidentes creo que de está Latinoamérica. más abajo del puesto 10, creo que está 11 o 12, ¿no? Entonces hay una baja y eso es real. Y eso contradice una cosa que venían manejando este periodismo militante y esta gente alrededor del gobierno, de que él es de teflón y a él no le afecta nada y que a él no le va a pasar lo que le pasó a Lazo. Todo le resbala, digamos, en este caso. No hay teflón en la política, ¿no? Lo que sí hay es unos tiempos. La gente le apostó más y le da más oxígeno a Daniel Noboa, porque es joven, es una nueva generación. La gente dice, bueno, esperemos, veamos, dejémosle que haga, y eso le da un espacio un poco mayor. Pero ¿en qué se diferencia el tema que le pasó al presidente Lazo con el actual presidente Noboa? Usted fue secretario de Comunicación en ese momento. ¿Qué es lo que le diferencia o qué es lo que está pasando? Bueno, no sé si hay muchas diferencias en la forma de comunicar. Lazo también era un tipo con cierta distancia con la gente, no era fácil para comunicar. Quizás la diferencia es esta que le digo, que en el caso de Noboa, como es más joven y es de una nueva generación, hay una disposición de la sociedad a decir, bueno, démosle un poco más de chance para que desarrolle. Démosle más oxígeno. Pero también hay que pensar que los tiempos todavía son cortos. La gente suele evaluar a Lazo después de 3 años de gobierno, con a Noboa con 1. Noboa en la realidad lleva un poco menos de 1 año como presidente. Porque en el segundo periodo, digamos. Segundo entre comillas, porque ese primer pedazo fue un interinato que terminaba un mandato. Él es elegido oficial y formalmente ahora, el año pasado, y entonces todavía le dan los tiempos. Pero si sigue este problema de no ofrecer resultados y de no comunicar bien, él va caminando a una crisis complicada, ¿no? Ahora, pero las narrativas que se mantienen en este caso, Pipo, son casi similares y no se evidencian cambios. ¿Por qué razones? Si es que ya hay un efecto en este momento de que se denota una baja, la afectación que tiene la imagen y la credibilidad del propio presidente y del propio gobierno. ¿Por qué mantenernos con esto? Ahí hay un problema que ya viene sistemáticamente desde Lenin, Lazo y ahora con Noboa, que es los equipos alrededor del presidente son más bien gente que aplaude todo, que aprueba todo y le da la razón siempre. Y un presidente necesita alguien crítico, alguien que le diga, presidente, esté equivocado, presidente, esto le va a acarrear. Pero eso es complicado y eso le pasó factura a usted. Pues, el problema es que, en el gobierno de Lazo, ¿no? En estos contextos donde hay equipos que más bien le dan la razón, hay que entender una cosa, muchos de esos equipos que rodean al presidente son puestos por empresas y operadores políticos para defender intereses. Entonces, claro, van y le dicen, no, todo está bien. No es que es de la absoluta confianza del presidente. Una pequeña anécdota solo que viene muy bien a eso, ¿no? Esto era año 99, presidente Mahuad, yo ya me había separado del gobierno, poco antes del feriado bancario, ya hubo los problemas. Esto era abril 99. Los taxistas habían tomado Quito, 25 de abril me parece que claro. La ciudad estaba, pero... Se caotizó Quito, ¿no? Entonces me llaman esa mañana, la secretaria del presidente me dice que quiere que vaya a almorzar al Palacio con el equipo estratégico para ver qué vamos a manejar. Llego, yo pude ir en mi auto, creo que hasta la Colón y 10 de agosto, y de ahí me tocó ir a pie, porque ya no había cómo Estaba moverse. bloqueado totalmente. Llego al Palacio, vamos a almorzar, vinito, todas las de ley, y bueno, pone la televisión para ver el noticiero, y un insigne asesor, cuyo nombre no voy a decir, porque no me gusta maltratar a nadie, pero insigne, internacional, con todos los credenciales del mundo, le decía al presidente, no, pero son 4 llantas, sino que los informativos repiten lo mismo, pero en realidad son... Oye, yo le decía, oye, carajo, acabo de venir a pie, claro. Salgan y vivan la vida real. O sea, el problema que usted tiene ahí, y lo que quiero con esto mostrar es, el presidente no tiene forma de ver la realidad. Está encerrado. Por los filtros que tiene. Cuando un presidente llega con seguridad, llega a una inauguración, llega tal, con una avanzada, con todo. Él no puede salir al mercado de Iñaquito, comerse un hornado y decirle a la señora, oiga, ¿cómo le va? Puede. Entonces, sus ojos y oídos son su equipo. Y si su equipo le oculta o le miente,
él es el que termina cocinado y pagando la factura. Hay esta burbuja que le rodea a los presidentes, en este caso eso le está pasando al presidente Noboa. Lo que le digo es, eso pasó en Lasso y pasó ahora. Con Lasso, fíjese, por ejemplo, yo dije, no hagan la consulta, no, había ahí, estaban empecinados, que cada pregunta tenía más de 60%. Sí, pero yo dije, si no es un problema de que la pregunte esté bien, el problema es, ¿estás contento con Lasso o no? Exacto. Si no estás contento, marchó. Claro, se transformó en referéndum, ¿no? Claro. Fue un referéndum del gobierno prácticamente la consulta. Ahora le pasó al presidente Noboa en la consulta de noviembre pasado, fue inesperado para él, pero quienes sabemos del oficio dijimos, no, ¿para qué se mete? No era el momento. En cambio, el equipo alrededor dice, no, vamos a ganar y no se preocupe. Y luego, cuando no les va bien, ese mismo equipo sale a culpar a alguien. Entonces son culpa de estos periodistas que incendian el país, de estos pipolazos que salen a criticar. La vicepresidenta justifica las acciones y culpando a la prensa por dar más espacio a lo negativo que a lo positivo en este caso. Sí, eso... ¿Podría tener asidero este tema en estos momentos? O sea, yo creo que siempre es un error el tema de culpar a la prensa. En la prensa hay de todo como en cualquier actividad. Claro, pero ahora hay otro aditamento que es las redes sociales, los medios digitales. Pero incluso en eso, si usted ve, el gobierno es un gobierno que trabaja sistemáticamente en una suerte de periodismo militante y voceros militantes en redes, ¿no es cierto? Entonces acabo de ver uno de Antonio Ricaurte ahí que dice que la presidenta tiene que callarse, que no hable y que lo mejor que puede hacer es no hablar. A la vicepresidenta. A la vicepresidenta. Le dice, él le manda la orden. Y él es un operador que está trabajando para el gobierno. Antonio le dice eso. Claro, hoy acabo de ver aquí en el Instagram mientras esperaba. Entonces, la presidenta... Bueno, Antonio ha tenido una serie de dislates. Tiene su historial. Exactamente. ¿no? Entonces el gobierno tiene un montón de esas vocerías paralelas, ¿no? Que más bien confunden, distorsionan y generan además ruidos internos y broncas internas. Entonces me parece que eso es ¿Con poco esto sano. le estarían culpando a la vicepresidenta por lo que está pasando en este momento? No sé si en el ámbito de lo comunicativo, en el ámbito no sé si le están culpando, pero lo que sí le está tirando un dardo a ella para decirle cállate y no hables, lo cual es una humillación, una cosa inaceptable. La vicepresidenta y además es generar otra polémica interna, porque ¿qué gana con eso? Nadie gana. Ni el gobierno, ni ella, ni nada. Lo que va a pasar es una bronca entre equipos del uno, equipos del otro y entrar en polémica. Entonces, el gobierno si algo necesita es lo que se llama unidad y disciplina de mensaje. O sea, ¿qué voy a decir en salud? Todos decimos el mismo y todos cantamos la misma canción. ¿Qué voy a decir en energía? Pero si comienza a haber ruidos, ¿no es cierto? Entonces, hoy vi también una nota del ministro Reinberg, en donde dice que van a revisar lo del toque de queda frente a los pedidos. Pues habría sido bueno hacerlo antes. O sea, si es que no era oportuno ver... Ya se manifestó que no iba a haber salvoconductos. Claro, el rato que viene un toque de queda a Quito, tenga usted, por seguro que le llaman de los hoteles, los restaurantes, todos los sectores, deben estar por favor. No hoy me llamaban en un programa que tenemos en la radio. Por ejemplo, ¿qué van a hacer la gente que llega al aeropuerto en horas de la madrugada? Por eso, todas esas cosas... ¿Cuál es la operatividad del aeropuerto? ¿Cómo se van a mover? Además que hay que cancelar los vuelos que llegan entonces a las 2 de la mañana, hermano, porque ¿qué va a hacer la gente? Sentar a esperar a que... Llegue a las 5 de la mañana. Entonces, hay un montón de cosas que no se consideran cuando se toman las decisiones. El presidente dice, no, pongamos toque de queda. Le dicen, claro, presidente, tome el decreto. Alguien tiene que sentarse y decir, verá, presidente, hay que coordinar con la aviación, el turismo, la cosa, veamos qué dicen. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Hay problemas entre las decisiones, la gestión y la comunicación. Abruptas en este caso que se las está tomando en este momento en el gobierno, ¿motivo de qué? ¿Desesperación? No sé, por tratar de hacer mejor las cosas, puede ser. Yo no me atrevo así a calificar si será qué desesperación o qué. Lo que sí veo es que no hay una mesa estratégica de alto nivel que analice las decisiones antes de lanzarlas. Entonces el presidente llega, puede ser que el presidente con la mejor intención del mundo llegue el lunes de la mañana y diga, ponemos toque de queda, hora de noche, acabó. Y a lo mejor el alto mando y la policía le dice, sí, presidente, hagamos eso inmediato. Pero contra eso tiene que haber... está, por ejemplo, en los altos mandos de militares y de policía de señalarle al presidente
los Sí. pros y los contras de lo que puede suceder al propio ministro Reinberg. Ahí es donde tiene que haber una mesa, por eso lo digo. Claro, el mando militar o policial le va a decir sí, es orden, porque además ellos son verticales. Claro. El presidente ordena, ellos no le van a decir, no, presidente, está equivocado. Bueno, no, no es su rol. Ahí tiene que intervenir el otro lado, el lado político, para decir, presidente, hay estos temas, veamos, tal, analicemos, déjeme llamar, voy a llamar a la Cámara del Turismo, voy a llamar acá, ya, a ver cómo detectan, y hay que medir qué ganamos y qué perdemos. ¿Será que con el toque de queda realmente logramos algo? Porque lo que ha pasado es lo que ya leía hoy, la delincuencia se reacomoda, entonces en vez de asaltar a las 11 de la noche, asalta a las 5 de la tarde, se acabó. O se mandan a cambiar, ¿no? Claro, o toman vacaciones. La incidencia delincuencial puede bajar en estas provincias, puede aparecer en otras, ¿no? Exactamente, se reacomoda de alguna manera. Exactamente. Entonces, ahora, de estos temas, ¿el presidente tiene una mesa chica en este caso? no conozco, pero lo que se ve es que si la tiene, esa mesa chica no le está dando los insumos para la toma de decisiones y comunicación adecuadas a una crisis de la magnitud que es el vivimos. círculo más cercano al presidente, ¿no? Claro. Es esto de la mesa chica, para Sí, que nos sí, entiendan. Sí. Y ellos tienen que El darle la círculo- visión clara de lo que está pasando en el país. Eso siempre tiene que haber ahí una pata política que está al lado del presidente y una pata comunicacional que le dice los riesgos que hay Claro. y las pros y contras de comunicar un tema como ese. Entonces, eso tiene que hacerse todos los días. Es un cuarto de guerra, es una cuarto de situación de crisis, ¿no es cierto? Donde todos los días se ve cómo arranca. Hay problema de medicamentos, hay problema de seguridad, hubo un asalto, ¿qué pasó? Para ese día decir, ok, ¿qué medida se toma y qué se comunica? Ahora, en este sentido, Leonardo, estos hechos que se están dando en el ámbito energético, con la energía eléctrica, en el ámbito de la salud, falta de medicamentos, problemas en los hospitales, despido de profesionales de la salud, médicos entre ellos, le obligan al presidente a tomar decisiones como, por ejemplo, haber movido su gabinete, hacer un reacomodo, poner un ministro de salud que es un médico, cuestionado pero es médico, y también de pronto sacarle a la ministra Manzano de Energía, y dicen que va a irse de embajador a Londres, pero ¿son los cambios efectivos lo que se tenía que hacer en este momento? Bueno, oxigenar siempre es bueno cuando hay estos problemas, porque siempre decimos, ¿no? Los ministros son fusibles, y entonces él tiene que sacarse el fusible y poner de nuevo en marcha el sector, ¿no? Y poner en la medida de lo posible gente que pueda garantizarle una agenda. ¿No le dieron resultados, los ministros y también en este caso la vicepresidenta al frente de la salud y la ministra Manzano todavía en energía en este caso? Sí, el caso de lo de la vicepresidenta en salud me parece que no es una correcta decisión, porque en la práctica, así sea la vicepresidenta y así tenga el mandato del presidente, desde el punto de vista institucional, quien tiene el mando, firma los contratos y las resoluciones ministeriales es el ministro y su equipo. Entonces, en la práctica eso nunca iba a funcionar. No iba a funcionar. ¿No es cierto? Pero se sabía ese tema entonces, ¿y por qué la pusieron a la vicepresidenta? Esa sería una buena pregunta para hacerle a ellos. Afrontar este tema de la salud, ¿no? Es una buena pregunta para hacerles a ellos, pero quienes entendemos un poco. O la ministra podría poner un estructura. ministro de su lado, un ministro de salud, ¿no? Eso es más difícil porque siempre tiene que haber una concordancia con el presidente. No es que usted pone este y yo pongo el otro, porque todos tendrían unas disonancias terribles, ¿no? Y en el caso de energía, hay primero un tema. Inés Manzano tiene una trayectoria larga en tema ambiental, pero no tenía trayectoria en energía. Y energía es un recontra mega ministerio. Maneja ni más ni menos que la energía eléctrica y compañía, la minería y el petróleo. Claro. Entonces, por ahí pasan todos los contratos grandes del Ecuador. Y el ¿no? tema ambiental también. Y pues, además ahora el tema ambiental, que además es medio en contraposición de los otros. Entonces, no es adecuado, ¿no? Yo en el documento decía, no hay ser humano capaz de manejar esos tres sectores y además del ambiente. Eso es absolutamente imposible. La oxigenación que usted señala que siempre es positiva, es buena, puede dar resultado con funcionarios que están entrando y que también ya son cuestionados desde el inicio. Sí, a mí me preocupó ver eso. No tengo información a fondo, ni pretendo pronunciarme, ni calificar a nadie, pero vi los cuestionamientos y que había tenido un cortísimo plazo en el IES y no tuvo una trayectoria. Hay un tema de una acusación de un homicidio culposo. Entonces, por mala práctica médica. Ahí me parece, primero que ya hay un problema
porque ya entra alguien que ya tiene un estigma, un problema, y eso le va a generar ruido negativo. Y bueno, luego habrá que ver si ya en el camino el ministro toma decisiones adecuadas y comienza a mostrar comienza a solucionar y a dar resultados en un tema muy complicado. ¿Cómo se reestructura en este caso el tema comunicacional, que parece que es una pata que está un tanto chueca, ¿no? Está fallando en ese sentido? ¿Cómo se articula tomando en cuenta que estamos inmersos en un proceso electoral y el gobierno como tal, el bloque, el partido ADN, pues tratará de captar lo que significa en este caso las alcaldías y prefecturas en el país, la mayor cantidad y mucho más de las principales ciudades? Hay un punto de inflexión complejo, usted ha tocado bien. De un lado, el interés del presidente y del gobierno es llegar de la mejor manera a las elecciones zonales para tomarse una serie de espacios que le interesan políticamente. Eso se ve claro y claro, así está operando. Pero del otro lado tiene al mismo tiempo un gran desgaste en los problemas más complejos del país, los tres que hemos tocado: seguridad, energía, salud y otros, ¿no es cierto? Que claro, también no están hemos ahí hablado latentes. del trabajo, Claro, el tema de empleo, Exacto. el tema de la crisis del IES, el IES, que es una bomba el de reto tiempo. que implica ahora para todos los jóvenes, el reto que implica ahora la inteligencia artificial y los cambios en educación, empleo y tal, no hemos abordado para nada, exacto. etcétera, etcétera. O sea, hay muchos más temas que están en agenda. Entonces, hay que ver qué pasa entre ese desgaste y las elecciones locales. Yo me parece que va a tener problemas así. Va a tener problemas. ¿Usted no le ve que va a ser un tema fácil para ADN en este caso? Es para captar estas alcaldías, prefecturas. Lo peor que puede hacer uno en elecciones locales es nacionalizarlas. Correcto. Son dos debates. A la ciudad hay que llegar a solucionar problemas que son muy concretos. De ley. ¿No es cierto? La seguridad en el barrio no es la seguridad del narcotráfico, no, es ilumíneme aquí en la esquina porque ahí nos asaltan. Claro, el parque, claro, la calle. Y es el espacio público, es los servicios básicos, es mejorar la vía, que no haya baches, que las laderas del Pichincha no se caigan, que, ¿me entiende? Hay una serie de problemas muy cotidianos y muy cercanos a la gente. Mientras que lo nacional es todos estos problemas gigantes que hemos hablado. Entonces, me parece que puede hacer ruido. Y además, un tema que es importantísimo. Ponga usted en el caso de Quito, el gobierno pone un candidato A o B. Es muy fácil, si yo estoy en el otro lado, en una campaña de contrapuesta a esa, decir, ese va a ser un títere del gobierno. Él no va a defender la ciudad. O le pregunto, usted como periodista, le puede decir, a ver, candidato tal del gobierno, usted, si llega a necesitar defender la ciudad o obedecer al presidente, ¿qué va a hacer? Entonces, es un dilema, ¿no? Entonces, es muy complejo. Por eso yo no creo que es sano nacionalizar la elección. Podría hacerlo en un... ¿Que se ha nacionalizado la elección en este momento? De hecho, el momento que el gobierno comienza a operar, es decir, yo voy a trabajar las elecciones zonales y quiero las alcaldías, que es un poco lo que viene pasando, está nacionalizada. Y entonces usted está abriendo la posibilidad de que le cuestionen los problemas nacionales en su campaña local, claro. Mientras que lo que debe hacer es debatir los temas locales. Entonces, le digo, el candidato del gobierno va a llegar a un debate o esto, y va a decir, vea señor, pero si usted dice que no hay apagones y si tenemos, ¿qué va a hacer? Bueno, claro. O no hay medicamentos aquí en el hospital Andrade Marín, ¿qué va a hacer usted? No, bueno, eso es del gobierno, yo no. ¿Usted le ve que se les puede complicar a los candidatos del gobierno? Hay un antecedente histórico que fue el de Correa en el 2014, ¿no es cierto? Que Correa llegaba con toda la potencia que se supone que tenían y tal, y perdió en alcaldías, entre eso perdió 23 me parece, y como 15 capitales clave, ¿no? Entre esas Quito, que nadie daba posibilidad de que gane Rodas. Cuando ganó Rodas, ¿no? Y cuando 5 o 6 meses antes la diferencia era de más de 20 puntos, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay riesgos, no estoy condenando nada, pero estoy diciendo, poniendo en el escenario unas cartas para mirar. Es decir, no es tan fácil para los candidatos de gobierno. No está cantado. El desgaste que puede darse en este caso y evidenciarse del gobierno y del propio presidente les puede pasar factura a los candidatos locales, seccionales. Puede pasar perfectamente, sí señor. Ahora, este tema de adelantar las elecciones y de que el Consejo Electoral también tenga alguna vinculación con el propio gobierno, igualmente no ha sido mirado de manera positiva, digamos,
Sí, En este caso, un territorio Pipo. que me genera preocupación, como buena cantidad de ecuatorianos más o menos informados, que es esta entrada del gobierno a ocupar otros espacios de poder y una línea como de dominar los otros poderes, de controlarlos, ¿no? Eso está pasando con el CNE, eso está pasando en la justicia en gran medida, y ahora se intenta lo mismo en la Corte Constitucional. Entonces, de alguna manera se pierden los pesos y contrapesos que necesita un esquema democrático real, ¿no? Y eso me parece preocupante, porque el Ecuador con sus falencias, con sus debilidades, pero esos pesos y contrapesos Son sirven, importantes, son claro. útiles. De otro modo Hay control, es digamos, mucho en más este complejo. caso. Entonces, a mí me preocupa el que eso, se avance más en un tema de controlar todos los poderes del Estado y la idea sea implantar un régimen. En su de momento corte ya no autoritario, vivimos ¿no? esto en el gobierno de Correa, en este tema. Exactamente. La cooptación de todos los poderes Exactamente, prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí. Con dos diferencias fundamentales. La una es que Correa vivía una bonanza impresionante, entonces eso apagaba la discusión sobre todo eso, porque decía, no, pero si está haciendo, si soluciona, mejor que le cambie a pero igual está trabajando. Y lo otro, Correa tenía toda una estructura ideológica y partidaria internacional, toda una ola de socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica. Ahora no hay. El caso de Noboa, él no tiene una base política, o sea, ADN no es un partido con historial ni una línea. Uno no sabe claramente qué es. Dice que es de centro izquierda, no sabemos bien. Y del otro lado, administra una crisis profunda. Crisis económica muy profunda que se ha ido ahondando porque ya desde Lenin para acá venimos solucionando los problemas con nueva deuda o creando impuestos. Es decir, solucionando el problema claro, fiscal. y ahora se han agravado, Ahora está más grave, el déficit es muy combustibles. grande, en fin, hay una serie de problemas que son muy complejos, ¿no? Y la economía real, que se llama, es la que está pagando la factura, porque no hay empleo, porque no crece la economía suficiente. Entonces me parece que la situación, esos dos elementos le ponen una diferencia Ahora, fundamental. en el ámbito de lo comunicacional y estratégico, hemos visto que el presidente está saliendo bastante a territorio, en este caso está visitando casi todo el país, está por todo lado el presidente. ¿Es lo más adecuado en este momento para posicionar, para fortalecer la gestión y de pronto también con miras a las elecciones? A mí viví un poco lo mismo en la última etapa que estuve con Guillermo Lasso, ¿no? Entonces él decía, voy a estar aquí lunes y martes y desde el miércoles me voy a territorio. Y entonces salía a Azogues, a donde quiera y tal. Y el problema es que en una crisis como esta, lo medular no es necesariamente estar en territorio entregando la casita o esto otro. Eso está bien, no digo que no se haga, pero lo medular es sentarse con los equipos y decir, a ver, hermano, ¿qué pasa con la energía y cómo vamos a salir del bache en que estamos? Dame la información de medicamentos y del tema de diálisis acá. Me explico. Esas decisiones estratégicas son claves y requieren sentarse, darles tiempo, análisis, asesoría y tal. Y eso da la impresión de que no está pasando. Ya, pero el presidente puede tener esa virtud de arrastrar, digamos. Correa lo hacía en su momento, ¿no? Había mucha gente que votaba por él, que lo seguía. ¿Podría darse esa figura en este momento del presidente Noboa? ¿Pero usted me habla de las presidenciales siguientes o...? No, de estas elecciones, de cómo está haciendo territorio. Veamos. Puede ser que Es que vamos a ver. el arrastre, ¿no? En este caso. Vamos a ver. Yo, como le digo, las locales son otro campeonato. Otro cantar. Otro campeonato. Y ahí me parece que incluso ese tema de que el presidente haga campaña con el alcalde tal o cual no es muy... aconsejable. No es tan aconsejable. Que haga algunos gestos está bien, que haga sus cosas está bien, pero a menos que tuviera una política hacia los gobiernos locales de todos, por ejemplo, convoca a todos sus candidatos y lanza un gran plan de reciclaje, por decirle algo. Entonces puede decir, todo esto está impactando. Pero no va a ser fácil porque las realidades de los municipios y candidatos... Acuérdese que Correa se tomaba fotos con todos los candidatos, claro, ¿no? Claro, en este claro, caso. claro. Por eso le decía el arrastre que daba en pero ese momento. lo que le digo, Correa tenía cuando uno analiza históricamente el fenómeno de Correa, si bien él era un tipo
que comunicaba muy bien, muy fuerte y tal. Pero hay que entender que tenía una chequera de Papá Noel. Eso es inédito, eso no pasó nunca más en la República, ¿no es cierto? Petróleo de 120, 140 dólares, tenía unos excedentes de la madre, y además si no le alcanzaba, Hugo Chávez le mandaba más plata y Kirchner le ponía maletas o sea, había toda una parafernalia grande. Eso no hay. Noboa administra una crisis terrible. Y usted piense en su familia. Si usted llega mañana con $1 millón que se ganó en la lotería, es el mejor papá del mundo de natura. Porque si usted mañana no tiene para pagar el internet de la casa, ahí pierde. Entonces, ya no es el presidente Noboa está administrando una crisis dura. Yo esto digo para liberarla a él un poco también, porque no es que todo es culpa de él ni de que hace mal. Él hereda un chorro de crisis. Hidroeléctricas mal hechas, un problema energético, un déficit, una estructura de ministerio, empresas corrupta, compleja, burocrática, hereda todo el problema de salud que igual viene precipitándose, que además parte de un error de diseño, que es privilegiar los grandes hospitales y no la atención primaria. Lo más importante es la atención primaria. La preventiva. Y no solo preventiva, sino la de cosas. Por ejemplo, tradicionalmente en el invierno costeño hay problemas de gastroenterológicos, por el agua estancada, por los servicios básicos. Tradicionalmente en la sierra hay problemas respiratorios por el frío, las lluvias y el clima. Entonces, si no se atiende eso, esa gente sabe dónde termina, en los hospitales pidiendo cita. Con lo cual le abarrota y la lectura es, vean, no atienden, no sirven. Claro, pero ha habido también un descuido del ámbito de la salud. No, por eso le digo, es una crisis que sigue precipitándose. Claro, con hospitales que no tienen tecnología, no tienen equipos, sin profesionales, sin medicamentos. Es una crisis. Hay todo un problema sistémico, digamos. Electoralmente usted le ve con posibilidades a la revolución que no va a tener su casillero en este caso, y que está buscando... ¿Dónde guarecerse? ¿Dónde aterriza? Sí. Bueno, la revolución tiene un fenómeno que es importantísimo de acotar siempre. Ellos tienen una base sólida, más sólida que el mismo Noboa o cualquier otro. Eso pasa aquí, pasa en Perú, pasa en Colombia. Tienen estructura, digamos. Usted ve en Colombia, Cepeda arranca con arriba de 30 puntos, sí. Algunos dicen 35. El hombre Sánchez de Roberto, me parece que es de Perú, está en segunda vuelta con la Keiko. O sea, en Argentina el peronismo conserva 30 puntos. O sea, y el del Perú sobrepasó al derechista, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una base, que es la base que responde a la pobreza de Latinoamérica. Ese sector pobre siempre va a identificarse con ese cholo parecido a mí, con el que viene a mi barrio, con el que come en tarrina, con todos esos fenómenos. Y entonces ahí hay un banco de votos que es muy difícil de mover desde el otro lado y que solo se puede ir cambiando en la medida en que mejoren las condiciones de vida y la inclusión de esa gente al sistema y eso significa trabajar mucho, ¿no? Claro, eso son décadas. En salud, educación, de bienestar. Hacer bien las cosas. Exactamente. Tal, ¿no? Entonces, yo creo que ellos, lo que quiero decir como conclusión es, de todos modos, van a tener su espacio, porque además ya ha pasado. Ellos cambiaron de 35 a 5 y sacaron la misma votación. Nadie sintió. Y mañana saldrán con otro nombre, otro logotipo en el partido X y dirán, vamos por acá. La gente dice, acá, vamos, se acabó. Además tienen fuerza territorial, claro. Mucha gente. Hay un tejido, ¿no? Exactamente. Bueno, tendremos tiempo para seguir conversando de estos temas. ¿Cómo no? Pipo, ahora muchísimas gracias por su presencia, muy amable. A usted, Osvaldo. Gracias al ingeniero Leonardo Lazo, consultor en comunicación estratégica, ex secretario de Comunicación, que ha estado con nosotros aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, estamos en nuestras plataformas de Global Opinion, en nuestros canales de YouTube, en Facebook y en TikTok. Pues ayúdenos suscribiéndose en estas plataformas para continuar viendo este tipo de contenidos. Además, siga las redes sociales, el TikTok, el Facebook, el Instagram, el X, en nuestra página web, igualmente los contenidos que siempre se están generando para que esté enterado de la coyuntura a nivel nacional e internacional que tenemos diariamente y de manera permanente. El programa llegó gracias al apoyo de Contabilidad inteligente, siempre y conta. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. No olvide que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas.
mire este programa, analice su contenido y compártalo. Y va a ver que vamos a tener una ciudadanía que cada vez se interesa más en este tipo de temas coyunturales que realmente sí son necesarios de irlos entendiendo. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Osvaldo Morocho Ampudia les agradece por la sintonía. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Nosotros tenemos la certificación ISO 27001, que es la ISO de seguridad de la información. Con esto nosotros garantizamos seguridad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que Iconta invierte muchos recursos y esfuerzos en garantizarles a ellos con estándares internacionales que su información va a estar segura siempre. Contabilidad inteligente, siempre Iconta. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiec, más que un buen acero. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.